hermanos, me alegro mucho de veros a todos vosotros aquí en esta mañana. Qué bendición tan grande reunirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo tenía un micrófono por aquí, no sé si hará falta, pero igual. Mi papá tenía un supermercado y el supermercado, que era relativamente grande en aquel tiempo, era un supermercado que tenía un almacén. Y ese almacén, pues siempre había que mantenerlo organizado, había que mantenerlo teniendo todo muy fuerte ahora, pues entonces habrá que bajar un poquito. Sí, había que mantenerlo todo ordenado, o bueno, si no era ordenado, no es necesariamente, sí que tenía que estar ordenado, pero era que venía mucha cantidad de productos y había que emparejarlo, había mucho trabajo. Generalmente mi papá llamaba a mi hermano y a mí, mi hermano más pequeño, 4 años menos que yo, decía: quiero que vosotros dos me organicéis toda esta pila de cajas y la pongáis en este lugar, y cada producto seleccionado en cada sitio, y eran cajas grandes. Por ejemplo, una de las cosas que más me acuerdo era cajas de aceite, 15 botellas de aceite cada caja, y esos 15 kilos, más o menos, 16, 17 con la caja, y emparejarlo bien. No daba lo mismo, puesto que la botella, al ser de plástico, si tenía mucho peso encima, se podía romper. Entonces había que ir cruzándolas para hacer bien el trabajo. Y lo que generalmente hacía era, nos dejaba ahí una mañana y él decía: yo tengo que ir a comprar a grandes almacenes, a otros lugares lejos, y cuando vuelva quiero que esté todo esto organizado. Pues generalmente mi hermano y yo, pues hacemos como hacen casi todos los hermanos. Escuchamos al papá, que nos da las instrucciones, y el papá se da media vuelta, y fíjate, en aquel entonces nos decíamos: choca el codo, ya estamos solos, ahora hacemos una pila de cajas y nos escondemos y nos ponemos aquí. Gracias, hermano. Y así, y empezábamos a jugar, empezábamos a distraernos. ¿Vosotros dos nunca jugáis? Los Juanes, cuando os mandan a hacer tareas, y lo mismo pasa con los otros, y todo es así generalmente. Total, que no nos dábamos cuenta y de repente veíamos la pila de cajas que teníamos que emparejar y se hacía mediodía y mi padre subía la persiana, la puerta de una persiana grande, subía la persiana para arriba, y era el susto más grande que me había llevado en la vida. ¡El papá! Estábamos corriendo y sudando, mira cómo sudamos. ¿Sí? ¿Sudáis de trabajar y no habéis movido ni una caja? Y nos mirábamos y decíamos: nos ha pillado, nos ha pillado. No hemos hecho la tarea y nos ha pillado. La palabra de Dios nos dice que Cristo viene y vuelve por segunda vez. Y para los que no han creído en Cristo, les da un susto de muerte. Pero para los que han creído en Cristo, algunos que no han hecho las tareas, que no han emparejado las cajas, que no se han puesto a hacer lo que se les mandó, también se van a llevar un susto. Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Esta tarde estaremos viendo una parábola de la segunda venida del Señor Jesucristo, la parábola del siervo infiel, pero eso será para esta tarde. Pero esta mañana vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo número 3. Y si algunos leéis el título que tiene Segunda de Pedro, capítulo número 3, o en vuestras Biblias o en vuestros móviles, se titula: El día del Señor vendrá. Viene pronto, viene, y cuando viene, mucho cuidado. Y ahora en el estudio estaremos viendo cómo es el Señor ahora para ti y cómo será el Señor cuando Él venga. Hay diferencia, siendo el mismo Señor, pero tiempo se puede acabar de oportunidad. Dice Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 10. 3:10.
dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estoy leyendo en la Biblia Reina Valera 1960. Por si alguno tenéis otra versión, si quisierais buscar esa versión, esta sería la que utilizamos generalmente aquí en la iglesia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Uy, esa ya es una expresión y una ilustración de que me asusta. A nadie le da una alegría cuando viene un ladrón en la noche a casa. A nadie. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hasta ahí leeremos. Vamos a ir al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando algunas palabras y algunas enseñanzas que el Señor nos da en este texto. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra y sobre todo gracias por el espíritu de tu palabra. No queremos letra, queremos espíritu, y sabemos que el espíritu nos habla. El espíritu nos habla y hace que la palabra llegue al lugar adecuado de nuestra vida para cambiarlo, transformarlo o, por supuesto, someterlo a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada alma aquí presente. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de alabarte y glorificarte. Pero hoy, Señor, como tu palabra nos dice, que escudriña y profundiza en nuestro ser, que hoy nos hable y no salgamos igual que entramos, porque solo tu Espíritu puede obrar de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. El texto que acabamos de leer empieza diciendo, en el versículo 10, pero el día del Señor. Y este día del Señor tiene una enorme diferencia con el día de Dios. Nos dice la palabra de Dios, el día del Señor, y luego en el versículo número 12 dice, para la venida del día de Dios. Y también en el versículo número 18 dice, hasta el día de la eternidad. Y tú dices, los tres hablan de un día. Y parece que los tres hablan de el mismo día, pero tienen diferentes palabras que les acompañan a ese día. Cuando la Biblia dice el día del Señor, habla de juicio. Y el día del juicio viene para los incrédulos. Aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo, el día del Señor no les debe de pillar como ladrón en la noche. Les va a pillar, y ya me estoy adelantando al estudio, les va a pillar como tribunal de Cristo, en el cual hay un juicio, pero que no es para condenación eterna o vida eterna. Será un juicio, y por eso ya me estoy adelantando, será un juicio de faltas o obras. Y Dios te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí, si has confiado en Cristo, pero no para perdición o salvación, sino para premio o vergüenza de no tener premio. Si
Si llegamos al tiempo, lo buscaremos en 1 Corintios capítulo 3, donde habla de ese tribunal, pero ahora no, vamos a continuar con lo que estamos estudiando. La preocupación de Pedro, el apóstol Pedro, en este capítulo 3, pero también durante todo el libro, no es por los incrédulos, sino por los cristianos. ¿Sabéis que cuando uno acepta a Cristo, no puede decir, ahora yo me lavo las manos, que estamos acostumbrados, aunque sea con gel alcohólico, ya no tengo nada más que hacer en mi vida. Ya he hecho todo lo más importante de mi vida, por lo tanto ya no tengo que hacer nada. No. La palabra de Dios siempre nos enseña que el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, es el comienzo de una entrega continua de nuestra vida al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que profundice y trabaje en su salvación. Y tú dices, si ya has sido salvo, si has creído en Él. Sí, pero el día que tú digas, yo he sido salvo, ya no tengo nada que hacer, habrás dado 3 pasos hacia atrás. Si no te pierdes, es por la gracia de Dios. Pues digo, no te pierdes, si has sido salvo, nadie se pierde. Lo que quiero decir es, quizás uno, un día, en una iglesia donde creía que se predicaba el Evangelio, y lo hago entre comillas porque a veces se predica un Evangelio light, ¿quién quiere no ir al infierno? Y todos levantan la mano. Yo no quiero ir al infierno. Pues entonces tú quieres ir al cielo, levanta la mano. Sí, hecho. Y tu vida no cambia para nada. Y tu vida no ha sido entregada. Y Jesucristo no es el rey de tu vida. Y la Biblia no dice nada a tu vida. Cuidado. Entonces pregúntate, ¿fui salvo? Porque una vez salvo, siempre salvo. Pero si fuiste salvo, tu vida va a obrar siempre sometiéndose, queriendo obedecer. Sé que fallamos, pero estamos diciendo que el corazón y la actitud de la vida es un constante. Quiero agradarte, Señor, quiero obedecerte, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero profundizar en tu palabra, que te amo, Señor, que amo a mis hermanos, que deseo extender tu reino y deseo hablar a los prójimos de la gran bendición que yo tengo para compartirlo con ellos, que es Jesucristo. No es una religión ni una iglesia, es Jesucristo. Así que hay una gran diferencia entre una decisión emocional y una entrega. Pero esa entrega es un constante, de la misma manera que aquel que fue al templo y dijo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este, como aquel otro, yo ahora ya no fumo, ya no bebo, ya no voy a discotecas, ya no voy con... y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estaba Cristo en su vida? ¿Y dónde estaba el Señor que controlaba su corazón? ¿Y dónde estaba la honra y la gloria que solo a Dios se le debe dar? ¿Y dónde estaba una vida entregada totalmente en las manos del Señor? Sin embargo, el otro fue al templo y dijo, sé propicio de mí, pecador. No merezco nada. Solo tu gracia puede librarme y salvarme y sacarme de este agujero de oscuridad, de pecado, de perversidad. Señor, obra en mí, pero no solamente hoy, constantemente en mi vida. Dios es descendido justificado a su vida, a su casa. Y es lo que debemos de hacer, esa constante entrega a nuestro Señor. Así que el arrepentimiento no es un día y ya nunca más me tengo que arrepentir, sino que yo me arrepentí el día que entregué mi vida al Señor Jesucristo, el 29 de marzo de 1979, unos cuantos años, y desde entonces 70 veces 7 casi he necesitado cada día. Y me lo dijo bien claro el Señor. Cada día tengo que decir, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, obra en mi vida. Señor, dame tu fuerza. Señor, perdóname. Señor, y constantemente el hombre y la mujer que piense un día entregué mi vida y se ha acabado, no está teniendo comunión con su Señor.
no está creciendo en el conocimiento de su Señor, no está siendo un buen testimonio para nuestro Señor y Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro está preocupado por aquellos que un día sí que entregaron sus vidas al Señor. Y está preocupado y sabe que la tarea que tenemos por delante no es pequeña. Si bien entregar nuestra vida al Señor Jesucristo costó el precio más alto que nunca en la vida se haya tenido que pagar, la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo despreciado y maltratado e incluso siendo realmente desolado por su propio Padre allí en la cruz, mantener tu vida santa, justa y que agrade al Señor sigue costando la misma sangre, porque para eso Él la derramó. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo quiso hacer de ti una novia que fuera pura, limpia, sin arrugas y sin manchas. Esa es la iglesia, y ese eres tú, y ese soy yo. Y de hecho aquí, hoy, vamos a ver cómo Pedro sigue matizando esas necesidades en nuestra vida, que muchos de nosotros muchas veces descuidamos. Dormimos en la confianza de que Cristo murió por mis pecados, Él me va a perdonar, haga lo que haga, así que mire lo que mire, diga lo que diga y hable como hable y vaya donde vaya, yo le digo, Señor, perdóname, y Él me tiene que perdonar. Cuidado. Un arrepentimiento verdadero es aquel que dice la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará. Pero si te has arrepentido, dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, ese de verdad ha demostrado arrepentimiento, ese alcanza la misericordia de Dios para ser perdonado. Y tú dices, yo peco hoy, pido perdón hoy, y me doy media vuelta y digo, da lo mismo, sigo fumando, o sigo bebiendo, o sigo haciendo... Pues me parece que no hay arrepentimiento verdadero. Y eso es importante. El Señor Jesucristo lo dijo bien claramente que era verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados. Y lo dice en estas palabras. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, haced lo que os dé la gana con mis mandamientos. No. Porque el amor, y lo he escuchado, lo he escuchado, el amor cubre toda multitud de pecados. Como Él me ama, le da igual lo que yo haga. No. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el mismo Pablo. Es verdad que la gracia está por encima de cualquier pecado que podamos cometer para perdonarnos, limpiarnos. Y como dijo el Señor a la mujer que fue pillada en acto de inmoralidad, vete y no peques más. Se acabó la inmoralidad en tu vida. Se acabó el acostarte con otro hombre que no sea tu esposo. Se acabó mirar lo que no debes. Se acabó. Y lo dijo bien claro. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse es dar media vuelta. El pecado, te pido perdón, este pecado ya queda a mi espalda. No vuelvo más. No vuelvo atrás. Eso es un arrepentimiento. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Sigo a Cristo. Sigo a Cristo. Y Cristo no me va a guiar por mal camino, ni por pecado, ni por inmoralidad. Y así Dios lo dice. Dice en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que es permanecer en la palabra del Señor. Qué importante para el Señor. No es suficiente creer en Jesucristo o ciertos hechos o ciertas palabras de Jesucristo. O es todo o nada.
No, yo cuando Cristo habla del amor me gusta, pero cuando Cristo habla de castigo, no. Escuché a una persona decir, porque me decía, él no creía que existía el infierno. Dice, no, el infierno fue una ilustración solamente que hizo Jesucristo para infundir un poco de temor, para que vivamos un poco con temor. Yo dije, no, Cristo no. Y él decía, es que cuando Cristo hablaba del infierno, hablaba en forma de parábola, en forma de fábula. No era real. Pero cuando habla, ¿hay cielo? Sí, claro que sí, yo creo en el cielo. Y dice, entonces cuando habla del cielo, habla en forma de parábola, habla en forma de no real. Es lo mismo, en el mismo nivel hablaba del cielo que del infierno. Si el cielo es real, el infierno es real. Si el arrepentimiento tiene que ser real, entonces tú y yo tenemos algo importante. ¿Sabéis? Satanás mismo cree en Dios. Dice Santiago 2:19. El diablo mismo cree. Pero el diablo no ama ni obedece a Dios en ningún momento. Creer no es suficiente. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú has creído en Dios? ¿Y qué ha pasado en tu vida desde que tú crees en Dios? Si no ha cambiado nada en tu vida, ¿tú crees igual que el diablo? ¿Y crees que el diablo va a ir al cielo? Claro que no. Su fe del diablo no es genuina. La verdadera fe salvadora siempre responde en obediencia. Con obediencia. Si tú has creído en Cristo, obedece. Y quieres obedecer. Es verdad que nos cuesta. Es verdad que es difícil. ¿Tienes una fe que obedece a Jesús? Si no, quizás no tienes fe verdadera. Estamos viviendo con la expectativa, y ahora trayéndolo al tema, de el retorno de Cristo. Cristo viene por segunda vez. Cuando mi padre levantaba la persiana, el susto era tremendo. Cuando el Señor aparezca por las puertas, ¿qué vamos a hacer? Ay, Señor, que no le he hablado a mi esposo. Ay, Señor, que no le he hablado a mi hija. Ay, Señor, que déjame un poco de tiempo, que he ofendido y no he pedido perdón. Ay, Señor, que cogí algo y no lo he devuelto. Ay, Señor, que tengo pecado en mi corazón. Señor, espera. Versículo 9. ¿Estáis en 2 de Pedro 3:9? Algunos decían, el Señor tarda mucho. ¿Y sabes por qué ha esperado el Señor hasta ahora para venir por segunda vez? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, su promesa de volver por segunda vez, sino que está siendo paciente. Esa desesperación que te puede llegar en el momento es que está el Señor diciendo, oye, que estoy teniendo paciencia. Está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no arreglas nada en tu vida. Sin el arrepentimiento de aquel a quien tú le hablas y le testificas, no soluciona ningún problema de tu vida. Así que necesitan a Cristo. ¿Puedes tener en tu mente, en tu corazón, alguien que crees que necesita a Cristo? Tú y yo. El Señor está esperando para que obremos en nuestro testimonio. Ahora, la primera forma en que los demás pueden ver nuestro testimonio, nos dice la palabra de Dios en el versículo número 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El testimonio es importantísimo. Y aquí no hay una pregunta. ¿Habéis visto lo que hay? En el original no hay pregunta. Está bien puesto ahí. Es una admiración. Es una exclamación. Pero hombre, ¿cómo es que no te puedes estar obedeciendo a tu papá y a tu mamá? No te lo voy ni a preguntar, es que es tu deber.
¿Por qué no te portas bien? ¿Por qué no tienes buen testimonio? ¿Por qué no andas limpiamente y estás participando de sustancias que son malas para tu cuerpo? Y estás viendo cosas que no son buenas para tu corazón. ¿Por qué estás viviendo impuramente delante del Señor? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La palabra santidad o santo es apartado de, reservado para. ¿Habéis llegado a un restaurante y veis que un cartelito que pone en la mesa? Reservado. ¿Sabes lo que han hecho con esa mesa? La han santificado. Fíjate. Esa es una manera poco baja, pero para decirlo. Esa mesa ha sido apartada y reservada para una persona que habrá llamado o que será alguien que dirá, eso para mí. Ahora el Señor dice, voy a poner un cartel en tu corazón, porque el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa por ti, y en vez de un cartel va a poner su sangre. Apartado del pecado y del mundo, reservado para Cristo y su obra. ¿Estás reservado para el Señor? ¿Estás viviendo santamente para el Señor? Yo creo que a veces algunos quitamos el cartel, lo escondemos para que los demás no piensen que yo soy algo raro. Eres diferente si has entregado tu vida al Señor. Pero no por lo que tú eres, ni por lo que tú has hecho, ni por lo que harás incluso. Es porque en ti mora el Espíritu de Dios. Y Dios va a juzgar a todo aquel que contamine el templo del Espíritu de Dios. Y Dios va a llamar la atención a aquellos que impuramente hagan que el Espíritu de Dios participe con el espíritu del mundo. Cuando el Espíritu de Dios no puede morar junto con el espíritu del mundo y el pecado. Para nada. Podéis leerlo en 1 Corintios, capítulo número 6, en casa. No tenemos tiempo porque se va el tiempo. Pero qué importante ver ahí, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué es la piedad? La piedad no es ni más ni menos que Cristo obrando y hablando y viviendo a través de ti. No puedo ser piadoso por mucha disciplina, por muchas buenas obras. Solo es bueno Cristo. Y Él viviendo en ti. Entonces, ¿cómo puedo manifestar la piedad? Dejando a Cristo vivir y manifestar el Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa templanza es, yo a veces me pongo ahí, templanza. ¿Y templanza qué es? Templanza es, os lo voy a decir de esta manera, es no tener una columna vertebral espiritual de espagueti mojado. ¿Habéis intentado poner de pie un espagueti mojado y mantenerlo todo el rato ahí de pie, estirado? Deja el espagueti en el agua o lo hierves un poquito y luego intenta estirarlo. No. Templanza es poder de Dios en nosotros, o sea, carne sometida al control del Espíritu Santo. Mi vida sometida al poder del Espíritu Santo. Dios obrando
es lo que se hace con los caballos. Todo el poder que tiene un caballo y la fuerza que tiene un caballo, que dicen es un animal que ve la guerra y el enfrentamiento y la lucha delante de él y no retrocede. Y solo está en templanza el jinete manteniéndolo, quieto, quieto. ¡Ahora! Y ahí está, pero siempre bajo el control. Frena. ¿Estás así, controlado por el Espíritu Santo? No os llenéis del mundo y del vino y de las cosas que crean disolución en nuestra vida. Nos llenaos del Espíritu Santo que os controle totalmente. Ahora dice, en esta manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y aquí es la otra palabra. Para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, están esperando. Eso quiere decir con expectativa. Estoy seguro que Cristo viene, y Cristo viene con grandes bendiciones y gloriosa, y su gloriosa venida va a ser para mí una bendición como ninguna otra he recibido en esta tierra después de la salvación. Grandes expectativas y apresurando. Eso quiere decir estar, Señor, ven pronto, te estoy esperando, tengo ganas de estar contigo. Qué bendición tan grande de disfrutar de ti y de tu palabra y de las bendiciones que tú tienes para mí. Así que de esta manera el Señor nos está diciendo que debemos de estar esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. El día de Dios será aquel día en que los creyentes serán llevados con el Señor al cielo, a su presencia. El día del Señor será el día en que Dios juzgará esta tierra. Es el día de la eternidad, el que Dios tiene esperándote a ti, que has puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, como nos dice en el versículo 18. Así que, en el cual y el día del Señor traerá esto, traerá un juicio y que no será de cualquier cosa. Dios juzgó la tierra una vez con agua, ya no la va a volver a juzgar con agua. La segunda vez que va a juzgar la tierra, la va a juzgar con fuego. Fuego, fuego. Fuego que no es nada comparado con el infierno, que es peor aún. Pero es una muestra del poder del fuego. Y nos dice ahí, en el cual los cielos, desde el cielo, encendiéndose, serán deshechos. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Os parece muy fuerte ese fuego de un volcán, de una lava? Pues eso es una pequeña muestra de lo que será aquel día. Pequeña, y os lo digo de verdad, pequeña muestra. Imagínate la tierra derretida. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a depositar mi vida? No tengo esperanza. Hoy, las alas del águila de Dios vienen sobre ti y dicen, déjame, que ven conmigo, te llevaré conmigo a mi presencia, porque aquí en la tierra todo va a pasar. Todo va a pasar. Dice en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo este mundo va a pasar y todas las cosas se van a ir. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo, versículo 16, Primera de Juan 2, 16. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo va a pasar. Pero el que ha confiado en Cristo, ha puesto su alma en el Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tu permanencia está segura en Cristo. ¿Le has dado tu vida a Cristo? ¿Está Cristo viviendo su vida en ti? ¿Cómo puedo hacer eso?
Si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy Cristo viene a ti diciéndote, cree en mí y serás salvo. Entrégame tu vida y yo la lavaré con mi sangre preciosa y la limpiaré de todo pecado. Y ahora ya no serás más dueño de tu vida, yo seré el dueño de tu vida. Eso es decir, llamarle a Él Señor, porque muchas veces le llamamos Señor, pero no estamos dispuestos a que Él sea el Señor de nuestra vida. Entonces no has entregado tu vida al Señor. Y si la has entregado, ¿estás dejando que Él controle tu vida? Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y ahí tenemos, versículo número 13, dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, y aquí ya termino, procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Así es como Dios quiere que andemos. ¿Cómo estás viviendo tu vida a la expectativa o estando bien teniendo en cuenta que Cristo viene por segunda vez? ¿Cómo te va a encontrar la segunda venida de Cristo? Te va a encontrar andando en Cristo, andando en la palabra de Cristo, viviendo para Cristo, entregando tu alma a Cristo, dejando a Cristo vivir en ti. ¿Tienes una vida limpia o hay manchas en ti? Dice en una de las cartas que en Apocalipsis aparece a las iglesias que algunos tienen manchas en sus agapes. Y un ágape era una túnica que Dios le daba a uno cuando se convertía y entregaba su vida al Señor. Le daba ropas nuevas. Y algunos, esas túnicas son blancas resplandecientes, y algunos en nuestro caminar diario nos manchamos. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando te manchas? Lávate las manos. Lávate la ropa. Ven a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Él, lávate en el agua preciosa. Cristo es el agua viva. Lávate en la sangre del Señor Jesucristo y Él volverá a hacer resplandecer tu ropa blanca para su honra y gloria, para darle gracias a Él por ese regalo de la salvación, la vida y todo lo que ha hecho por nosotros. Cristo viene por segunda vez. Cristo viene pronto. ¿Cómo te encontrará? ¿Te irás o te quedarás? Si has entregado tu vida al Señor, te irás. Si no has entregado tu vida al Señor, te quedarás. ¿Y tú qué te irás? Si has confiado en el Señor Jesucristo, cuando te encuentres en su presencia, ¿habrás vivido para la honra y gloria del Señor Jesucristo o habrás vivido para ti mismo? ¿Habrás vivido conociendo más a Cristo o te vas a encontrar con un desconocido en el cielo y decir, anda, tú eres Cristo? Pues yo entregué tu vida a ti, pero no sabía lo que hacía. No va a haber ninguno así. Espero que hoy tu vida esté siendo vivida no por ti, sino por Cristo en ti. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos para que viváis
de manera santa, pura, para la gloria de Dios. Vamos al Señor en oración, oremos.